Bueno, muy buenas noches, profesor Jim. Mi nombre es Lenín Merchandaza. Vengo pues a hacer mi pequeña intervención. A continuación haré mi pequeña intervención acerca de la acción de tutela en contra de providencias judiciales y la acción de tutela en contra de sentencias judiciales. Su procedimiento, de manera procedimental, perdón, profe. Hay que hacer esto lo más real posible. Entonces empezaré hablando sobre la acción de tutela en contra de sentencias de tutela. Y cabe resaltar que no proceden los siguientes casos. Primeramente, si se presenta en contra de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional. Segundo, si con la tutela se pretende lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en una sentencia de tutela. Y por el contrario, procederá de manera excepcional en los siguientes casos. Primeramente, cuando se acredita la existencia de la cosa juzgada eh, fraudulenta en una sentencia de tutela proferida por otro juez distinto a la corte. El segundo caso, pues, cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación realizada en el marco del proceso de tutela y antes de proferida la sentencia. Y por último, el último caso en el que procede de manera excepcional la acción de tutela en contra de la sentencia de tutela es cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación durante el trámite del incidente de desacato. Ahora voy a ampliar pues un poco todo lo que acabo de decir y resalto pues que en principio la tutela contra tutela no procede. Si se presenta, no procede pues si se presenta en contra de una sentencia de tutela por la Corte Constitucional. Sí procederá cuando la tutela pretenda lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en una sentencia de tutela. Pues primero, la regla anterior no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte, no ha sido proferida por la Corte Constitucional, ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su sala plena o por sus salas de revisión de tutela. En este evento solo se procede al incidente de nulidad de dicha sentencia que debe promoverse ante la misma Corte Constitucional. Si la sentencia de tutela, ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional cuando exista el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta y se cumplan además pues, los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Bueno, la acción de tutela presentada no puede compartir identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, porque se incurriría en temeridad y, la acción podría ser rechazada. También pues debe demostrarse de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude. No existe otro medio ordinario o extraordinario eficaz para resolver esta situación. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. Ahora voy a hablar un poco, me disculpe profesor, voy a hablar un poco sobre la procedencia en casos de fraude. Ahí me voy a la sentencia T218 del 2012. La Corte Constitucional reconoció que la regla
que la tutela no procede contra sentencia de tutela no puede ser absoluta. El principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas circunstancias, como el estar por medio del principio fraus omni corrupti. Usted me excusará ahí, profesor. Eso quiere decir por el fraude, todo lo corrompe. Puede entrar en tensión con el principio de justicia material. Momento en que es posible la desvirtuar, por decirlo así, la presunción de legalidad y acierto de la decisión del juez. En la decisión del fallo de tutela, eh, en la decisión del juez del fallo de tutela, es posible distinguir dos partes constitutivas. La decisión de amparo, la cual el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la impugnabilidad, que la caracteriza. La orden específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido, la cual pues puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo. En este contexto es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, de la cosa juzgada fraudulenta eh, que se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales, pero que materializa que materializa en esencia un asunto fraudulento a través de medios procesales que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad. En este fenómeno, es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el juez o con su ausencia, con su anuencia al constatar la existencia de fraude, perdón, profe, al constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que ésta se materialice. La Corte Constitucional advirtió que si bien no puede revocar esa providencia, sí puede ser que esa decisión quede sin ningún valor jurídico. Ahora hablaré un poco sobre la acción de tutela en contra de las providencias judiciales y empezaré diciendo pues un pequeño concepto de qué es la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Durante mi investigación, la acción es la acción ejercida en aquellos casos en la que la actuación de la autoridad judicial carece de fundamento objetivo, siendo sus decisiones el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que trae como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en una vía de hecho. Ahora, perdón, profesor, muy brevemente voy a dar un pequeño concepto que es una vía de hecho. Bueno, una vía de hecho es una figura jurídica que implica que una decisión judicial sea contraria a la Constitución y a la ley, desconociendo obviamente pues la obligación del juez de pronunciarse de acuerdo a la naturaleza del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Es por esta razón que los servidores públicos, en especial los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, en forma arbitraria. Por ello, implica apartarse del ámbito de legalidad para desplegar actuaciones de hecho que resultan contrarias al ordenamiento jurídico y que por ende pueden ser amparadas a través de la acción de tutela. Listo, entonces
para que proceda una tutela contra una sentencia, contra una... Ahora se me va a ir la paloma, profesor. Para que proceda la acción de tutela en contra de providencia judicial existen unos vicios o defectos que los voy a nombrar y voy a explicarlo a continuación. El primer defecto es el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia o la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. El segundo defecto sería el de defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. El tercer defecto es el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece de apoyo probatorio que permite permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. El cuarto, el cuarto defecto es el defecto material o sustantivo. El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. El quinto vendría siendo el error inducido, el quinto vicio, el error inducido que se presenta cuando el juez, ojo esto, cuando el juez o el tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. La segunda pues sería la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. El, el vicio séptimo vendría siendo el desconocimiento del procedente, hipótesis que presenta por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando, aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En este caso, la tutela procede como mecanismo vinculante del derecho fundamental vulnerado. Y por último tenemos a la violación directa de la Constitución. Listo, profesor, esta fue una intervención. Muchas gracias por su atención y espero que pues sea de total agrado para usted. Bendiciones, profe.